La bruja de la Huasteca Potosina. En las profundidades de la Huasteca Potosina se narra la historia de una mujer que, tras la muerte de su esposo, pactó con las fuerzas oscuras para obtener poderes sobrenaturales. Desesperada por venganza y poder, la mujer usó su magia para desatar una ola de enfermedades y desastres que afectaron a las aldeas cercanas. Los rumores sobre sus habilidades no tardaron en extenderse, y se decía que la bruja podía invocar maldiciones, enfermando a quien ella deseaba, mientras las comunidades luchaban por sobrevivir a los desastres naturales que ella provocaba. Durante años, la mujer logró escapar de la justicia, y nunca se le atrapó. A pesar de ello, su leyenda sigue viva, pues muchos aseguran que su espíritu vaga por los oscuros rincones de los bosques, buscando venganza sobre aquellos que no pudieron detenerla. Los que se atreven a adentrarse en la selva por la noche aseguran haber escuchado susurros extraños y presenciado figuras sombrías entre los árboles. La bruja de la Huasteca aún es un ser temido por quienes conocen su historia, y la presencia de su espíritu aún sigue siendo un misterio sin resolver. Estas leyendas sobre brujas en San Luis Potosí y la Huasteca Potosina han perdurado a través del tiempo, transmitidas de generación en generación. Estas historias no solo dan cuenta de la fascinación por lo sobrenatural, sino también de los miedos y supersticiones que han marcado la vida de los pobladores de estas tierras. A pesar de los avances de la modernidad, las leyendas continúan vivas, alimentando la imaginación y el temor de aquellos que se adentran en sus territorios misteriosos. La bruja del Cerro de la Silla. En Monterrey, muy cerca del emblemático Cerro de la Silla, existe una leyenda que relata los aterradores sucesos de una joven acusada de brujería. Esta mujer, conocida por su gran belleza, fue despreciada y temida por la comunidad, quienes decían que sus ojos poseían un poder incontrolable que provocaba tormentas y mal tiempo. La leyenda cuenta que cada vez que la bruja miraba al cielo, una tormenta comenzaba a formarse, y el clima se volvía violento, trayendo consigo lluvias torrenciales y rayos. Con el tiempo, la mujer comenzó a aislarse por completo, siendo vista únicamente en el cerro, donde su poder se intensificaba. Los aldeanos creían que ella podía convocar espíritus y criaturas de la oscuridad, y la gente comenzó a evitarla. Pero lo más aterrador era el rumor de que, en las noches más oscuras, su figura flotante podía verse en la cima del cerro, rodeada de nubes tormentosas. Algunos aseguran que su espíritu aún acecha el cerro, provocando tormentas repentinas y dejando detrás una estela de miedo y superstición. La bruja de Santa María del Río. En el municipio de Santa María del Río, una mujer de aspecto enigmático comenzó a ser señalada como bruja después de que se comenzaran a suceder desapariciones misteriosas de jóvenes del pueblo. Se rumorea que, al caer la noche, la bruja salía de su guarida oculta entre los árboles del espeso bosque. Esta mujer, cuya presencia era tan temida que ni los más valientes se atrevían a nombrarla, tenía la capacidad de hechizar a los incautos. Se decía que con su mirada hipnótica, atraía a los jóvenes hacia su morada, un oscuro rincón en el bosque, donde los perdía en los laberintos de la naturaleza, haciéndolos desaparecer sin dejar rastro. Muchos afirmaban haber escuchado sus risas macabras flotando en el aire, y sus voces resonaban en los oídos de los más cercanos a la verdad. Los más viejos del pueblo advertían a los jóvenes de no aventurarse fuera de casa después del anochecer, pues sabían que la bruja seguía buscando nuevas víctimas para sus oscuros hechizos. La bruja de la Cañada del Lobo. En las altas montañas de la Sierra de San Miguelito, en San Luis Potosí, existe la leyenda de una mujer que, debido a su vida aislada, fue señalada como bruja por los habitantes de las poblaciones cercanas. La mujer, conocida por su extraño comportamiento y su naturaleza solitaria, vivía en la llamada Cañada del Lobo, un lugar lleno de sombras y rumores. Se decía que la bruja tenía el poder de transformarse en diferentes animales y que podía volar por los cielos de noche, causando pavor entre quienes la veían. Los aldeanos aseguraban que cada vez que se acercaban a la cañada, sentían una presencia extraña, como si algo maligno los acechara desde las sombras. Se decía que aquellos que se adentraban en la cañada sin saberlo nunca regresaban, pues la bruja se encargaba de embrujarlos o, según algunos, los sacrificaba para sus oscuros rituales. Las malas energías del lugar se volvían más intensas con el paso de los años, y la cañada se convirtió en un sitio evitado por los lugareños.
Se decía que la bruja aún merodeaba por esos parajes, su figura visible solo para aquellos lo suficientemente valientes o temerarios para entrar.